Ya habíamos visto en otra oportunidad un estudio, les habíamos mostrado y charlado de la importancia de la educación en neurociencias del dolor y el rol que tenía en algunas dolencias crónicas, como el dolor de espalda crónico, que había mostrado resultados positivos, favorables, incluso mejores que el tratamiento con medicación por sí solo o la actividad física por sí sola. Hoy les voy a comentar un trabajo en el que se evalúa lo mismo, la educación en neurociencia del dolor, más ejercicio, o sea, más actividad física en un grupo de mujeres con fibromialgia. ¿Sí? Ahí están los autores, en esta parte están los autores, y lo aclaro por si después se ve el video. El material está destinado a pacientes y no para profesionales de salud, por lo cual el lenguaje no es estrictamente técnico. Con respecto a la fibromialgia, ustedes conocen bien la condición, ¿sí? Es una condición compleja que tiene múltiples manifestaciones, de las cuales quizás la más característica y a veces la que más impacto tiene en la vida y en el bienestar del paciente es el dolor generalizado en múltiples sitios. Por otro lado, se caracteriza también por tener hiperalgesia, esto es que los pacientes frente a un estímulo determinado lo perciben con mayor intensidad de la que el estímulo en sí tendría en una persona que no tiene fibromialgia. Por otro lado, se acompaña también de cansancio, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, con insomnio, con despertares tempranos a mitad de la noche o con un sueño no reparador. Y por otro lado, alteraciones leves pero presentes cognitivas como dificultades para concentrarse y dificultades en la memoria a corto plazo. Todas estas manifestaciones tienen un impacto en la vida diaria de las personas y en las actividades que realiza, que es variable, que puede ser desde leve hasta en algunos casos puede llegar a ser incapacitante. No existe, como a diferencia de otras condiciones médicas, no existe una prueba diagnóstica específica o un hallazgo que sea característico de fibromialgia, por lo cual a veces se hace difícil el diagnóstico y habitualmente es una patología o una condición de descarte. Es decir, que uno tiene que descartar ciertas enfermedades, ¿sí? Antes de poder decir que ciertamente todo el malestar que presenta el paciente o todas las manifestaciones están relacionados con un cuadro de fibromialgia. Ustedes cualquier cosita, si quieren preguntar, si tienen alguna duda, si no entienden algo, me pueden detener sin problema. Estoy tratando de ser lo menos técnico posible, así que si no entienden algo, si les queda duda, si quieren preguntar, no hay problema que interrumpan. Bueno, seguimos un poquito. Con respecto a por qué se produce la fibromialgia, hay un montón de teorías, ¿sí? Se está estudiando muchísimo, sin embargo, no se conoce, ¿sí? El mecanismo exacto por el cual se produce, y lo que se cree es que no es un solo mecanismo en todos los pacientes, sino que es un conjunto de modificaciones o alteraciones, tanto en el sistema nervioso central, como en el sistema nervioso autónomo, como en el sistema endocrino, que todos juntos interactúan y generan este cuadro clínico que mencionamos. Como no se conoce del todo cuál es la causa, el tratamiento hoy en día no está dirigido a la causa misma, sino que está dirigido más bien a mitigar los síntomas. Es decir, si el paciente tiene dolor, tratar de darle un analgésico; si el paciente tiene insomnio, darle un regulador del sueño; si el paciente, porque muchas veces coexiste con un síndrome de ansiedad y depresión, utilizar ansiolíticos o antidepresivos. Es decir, que uno trata las consecuencias, trata los síntomas, y hasta el momento no hay nada dirigido principalmente a la causa de la fibromialgia. Algunas de las intervenciones que ya se están haciendo y se vienen haciendo hace tiempo, principalmente todo lo relacionado con la terapia cognitivo-conductual, que ustedes la conocen por lo que hablan con la doctora, y la actividad física, aeróbica, regular, que trabajan con Sonia, Norberto y demás, si todo ello no apunta tanto a las manifestaciones individuales como una medicación, sino que tiende a participar o a mejorar lo que genera el cuadro de fibromialgia. Entonces, por eso son tan importantes. Para que tengan una idea, en las últimas recomendaciones de uno de los organismos de reumatología más importante, que es la agencia europea, por decirlo de alguna forma, que es EBLAR, de las siglas en inglés, ¿sí? Hizo guías recientemente para fibromialgia, para el diagnóstico, manejo y tratamiento,
Y la única terapéutica que tiene un fuerte respaldo de la evidencia es la actividad física regular. Existen, como ya mencionamos, otras alternativas, ¿sí? Tratamientos psicoterápicos, terapia cognitivo-conductual, terapias multidisciplinarias, un enfoque multidisciplinario del paciente con fibromialgia y tratamientos farmacológicos, pero la mayoría hasta el momento solamente mostraron eficacia modesta cuando la presentaban. Existe por ello una necesidad de nuevos tratamientos. En los últimos años lo que se está viendo es que hay un cambio de paradigma con respecto a lo que se entiende por dolor, ¿sí? al mecanismo del dolor en sí, y se engloba, y hay por medio de estudios, ya sean de imágenes, estudios funcionales y demás, se ha englobado a la fibromialgia dentro de un síndrome. Si el síndrome en medicina es un conjunto de signos y síntomas que lo pueden presentar varias enfermedades y se agrupan bajo determinado nombre, en este caso la fibromialgia se le incluye dentro de algo que también lo han escuchado por las charlas con la doctora, que se denomina síndrome de sensibilización central. En los síndromes de sensibilización central, parte de los cuales la fibromialgia forma parte actualmente, ¿qué es lo que pasa? El cerebro procesa de forma inadecuada los estímulos sensitivos, como ya mencionamos, por ejemplo, un estímulo que en una persona que no tiene un síndrome de sensibilización o que no tiene fibromialgia, un pinchazo, ¿sí? Lo va a sentir desmedido, ¿sí? Con una intensidad desmedida que otra persona que no tiene fibromialgia, que no tiene un síndrome de sensibilización. Es decir, que procesa de forma inadecuada la información sensitiva y también estados afectivos. Por otro lado, como mencionamos, estímulos que normalmente en condiciones que no hay sensibilización central no son dolorosos, el paciente con fibromialgia los percibe doloroso, por lo cual que se habla de un cerebro hiperalerta, está prestando atención permanentemente y estímulos simples los interpreta y los vivencia como si fuesen estímulos dolorosos y, como lo más importante, como si existiese un daño o una amenaza inminente. Obviamente que cuando se percibe dolor, ¿sí? Ya sea a partir de un pinchazo, ¿sí? Que lastima el tejido o a partir de un estímulo que no es nocivo para el organismo, se desencadena toda una respuesta, ¿sí? Endocrina, o sea, hormonal, ¿sí? Neurológica, por el sistema nervioso autónomo, y también emocional, que va asociada al dolor. Y esto es importante entenderlo. Si nos fracturamos una pierna, vamos a tener toda una descarga hormonal, autónoma, ¿sí? Y emocional, ¿sí? De la misma forma que si el dolor se genera por un trauma emocional, de la misma forma que si se genera principalmente en el sistema nervioso sin un daño inminente para el organismo. Esto es importante porque ahora vamos a mencionar el nuevo enfoque que se está teniendo sobre dolor. ¿Qué es este nuevo enfoque? Este nuevo enfoque lo que trata de separar es justamente esto, y lo que vio que se puede separar es justamente esto. Por un lado, el concepto de algo que en medicina se llama nocicepción, que es la percepción del dolor y de amenaza, sobre todo el dolor asociado a amenaza. Como les dije, si yo tengo un traumatismo en la pierna y me fracturo, voy a tener dolor, y ese dolor, claramente, y toda la carga emocional, toda la carga vegetativa que genera, se asocia a un daño inminente, a un daño de tejido, a un daño corporal. Pero ¿qué es lo que se vio? Lo que se está viendo actualmente es que no todo dolor, no todo dolor se asocia a un daño orgánico. Y esto es importante diferenciarlo, porque en los pacientes, ¿sí? O en las personas que experimentan dolor crónico, lo que sucede es que el cerebro tiene un rol primordial, ¿sí? Y muchas veces perpetúa, es decir, hace que se perpetúe el dolor o incluso lo genera, independientemente de que todavía exista el traumatismo, el pinchazo, o lo que genera el daño o la amenaza corporal o de un órgano determinado. Entonces, en este modelo, ¿sí? Y esto va a ser importante para entender el enfoque de la neuroeducación, en este modelo el cerebro tiene un rol central en no solamente en la interpretación del dolor, sino también en la generación y en la perpetuación del mismo, ¿sí? Esto deja en un segundo plano a una asociación, o sea que en el modelo anterior de dolor, uno interpretaba dolor como daño orgánico, y eso
ya es importante tener en cuenta que no siempre es así. La presencia de dolor, y todos lo sabemos, la presencia de dolor físico con toda la descarga de ansiedad, de angustia, de tristeza que genera, ¿sí? Las palpitaciones, todo lo que pueda generar el dolor, no siempre es sinónimo de que existe un daño orgánico o una amenaza inmediata para un tejido, ¿sí? Muchas veces esto se genera y se perpetúa, y este es el concepto más importante, en el sistema nervioso central en sí mismo. La educación en neurociencia del dolor surge justamente de esta nueva interpretación en el mecanismo del dolor. Y lo que plantea es que si uno comprende esto que acabamos de decir, cómo se produce el dolor, que muchas veces el dolor no se genera por un daño orgánico o por una amenaza inminente a un tejido, a un órgano, ¿sí? A un hueso, por ejemplo, en el ejemplo de la fractura del pie, ese concepto, entender eso, modifica la percepción del dolor y la sensación de amenaza o de daño que tiene la persona, ¿sí? Este cambio en la percepción va a llevar a un cambio en la cognición, es decir, qué es lo que se entiende por dolor, qué es lo que comprendemos la persona que tiene dolor, qué interpreta de ese dolor. Y por ende, si uno interpreta que tengo dolor pero no tengo una amenaza inminente, no hay algo que me esté lesionando un tejido, no me fracturé una pierna, ¿sí? Las actitudes con respecto al dolor van a cambiar. Obviamente que voy a tener angustia, porque todo dolor va acompañado por una carga emocional, pero quizás el enfoque y la interpretación sea distinto porque yo estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Estos cambios en la menor percepción del dolor y en los cambios en la interpretación que hace la persona de qué es lo que pasa por lo cual tiene dolor, sí, llevan a mejoras y a cambios en el estilo de vida. Es decir, si el paciente entiende o la persona entiende que mucho del dolor que tiene no es porque tiene una lesión a nivel de la rodilla, por ejemplo, sino que habiéndose evaluado adecuadamente, ya sea clínicamente y con una imagen, esa rodilla está bien, pero el dolor tiene otros orígenes, o los dolores a nivel del cuello y demás tienen otros orígenes que no son orgánicos o estructurales en sí mismos, se anima y va a empezar a moverse más, ¿sí? Y por otro lado, ese cambio en la interpretación y en la cognición también se ha demostrado que modifican todas las respuestas que genera el dolor en sí. Y esto es lo que dijimos, las respuestas hormonales y autónomas, ¿sí? Que se producen en respuesta a cualquier dolor, un cambio en la cognición llevan a que se tiendan a normalizarse. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Entienden el concepto este de cambio de paradigma? ¿Sí? Entre el concepto viejo, donde el dolor siempre implicaba un daño tisular, un daño orgánico y una amenaza, al concepto hoy, donde el cerebro tiene un rol central y no siempre dolor se asocia con, perdón, no siempre se asocia con daño de un tejido o amenaza inminente. Eso es importante que lo entiendan. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, sigo un poquito. ¿Cuál es el objetivo del estudio que se hizo? Bueno, justamente estudiar si la educación en neurociencia del dolor, sumado a la realización de actividad física, resulta útil, es decir, es eficaz en el tratamiento de mujeres que tienen fibromialgia. ¿Cómo hacen este estudio? Para hacer este estudio, lo que van a hacer es, van a dividir a un grupo de mujeres con diagnóstico de fibromialgia, las separan en dos grupos. Un primer grupo que va a ser el grupo de tratamiento convencional. Básicamente, en estas pacientes se sigue el tratamiento, ¿sí? Indicado por el médico que realiza el seguimiento. ¿Sí? No es que no tienen tratamiento, sino que tienen el tratamiento convencional. Tienen medicinas para el dolor, pueden usar pregabalina, sertralina, todas las medicaciones que se utiliza habitualmente en fibromialgia, más actividad física. Y el otro grupo en cuestión que se agrega, y es el que nos va a interesar, es el grupo de la intervención, donde además del tratamiento convencional que mencionamos, se agrega la neuroeducación o la educación en neurociencia del dolor y actividad física guiado por un fisioterapeuta
por un fisioterapeuta. ¿Sí? Estos son los dos grupos. ¿En qué consiste la intervención? ¿En qué consiste la neuroeducación y la actividad física? Para detallarles un poquito y para que tengan una idea de lo importante de lo que ustedes vienen haciendo hace rato. Básicamente se hacían sesiones, o sea, clases con un profesional y un grupo de pacientes, entre 9 y 12 pacientes, 2 horas, ¿sí? Por semana, por 6 semanas, y después se repetía al mes. ¿Sí? Esa era la intervención en educación de neurociencia del dolor. ¿Qué es lo que se hacía? Se explicaba todo esto que estamos mencionando, de los mecanismos y las concepciones actuales en la generación del dolor, y por otro lado, en todas las sesiones había actividad física guiada por fisioterapeutas con experiencia en la realización de actividad física. Nuevamente, para destacar la importancia que tiene lo que hacen con Norberto y lo que hacen con Sonia. ¿Sí? ¿En qué consistía la actividad física? ¿Sí? Siempre estaba guiada por un instructor, por alguien que sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y constaba de 3 fases. En todas las sesiones que tenían los pacientes en 6 semanas, había un ratito que hacían actividad física y tenían 3 fases. Hacían un calentamiento, donde se promovía la movilidad articular, ¿sí? La conciencia de la respiración, se hacía automasaje para mejorar la percepción corporal y la conciencia corporal, se hacían ejercicios de movilidad que permitían la coordinación, fuerza y balance. Esto se hacía por medio de juegos y con música, lo cual favorecía el movimiento espontáneo y la interacción entre los distintos participantes del estudio. Y por otro lado, al finalizar se hacía el descanso y técnicas de relajación. Si ustedes se fijan, todo esto, tanto la parte teórica de neurociencia, educación en neurociencia del dolor, como la actividad física que se realizaba en este estudio, es lo que ustedes vienen haciendo cada miércoles con la doctora Lunick y con Sonia y Norberto. ¿Sí? ¿Qué es lo que medía? Es decir, cuando en medicina se hace un estudio y se comparan grupos, en uno se hace una intervención y en otro no, lo que uno trata de ver es si el tratamiento que está probando es mejor que otro, por ejemplo, o es igual. Pero para eso hay que tener mediciones. ¿Y qué es lo que medían en estos estudios? ¿Sí? Se utilizaron distintos cuestionarios que enfocaban a distintos aspectos de la fibromialgia. Para que tengan idea, por ejemplo, medían las zonas dolorosas, ¿sí? La severidad de los síntomas que tenían los pacientes, el impacto de la fibromialgia en la calidad de vida, ¿sí? La catastrofización, la ansiedad y la depresión, la severidad e impacto del dolor en la calidad, en la vida diaria del paciente y la capacidad funcional. Muchas veces, ¿sí? En los estudios, sobre todo cuando hay intereses económicos, ¿sí? Las variables que se miden no son de relevancia clínica y muchas veces son variables de laboratorio y demás. Y muchas veces no tiene relevancia en lo que va a ser el manejo del paciente. Sin embargo, acá todas las variables que se utilizan tienen relevancia clínica porque son importantes para el paciente. Es decir, medir si tengo más o menos zonas dolorosas va a ser importante para el paciente, la severidad de los síntomas también, y así con todos los cuestionarios. Es decir, que es un estudio que verdaderamente mide variables que le interesan al paciente y al médico mejorar. ¿Qué es lo que se compara? Como dijimos, había 2 grupos y se iba a comparar entre ambos grupos. Y se compara, básicamente lo que se hace es, se hacían los cuestionarios al empezar el estudio, antes del tratamiento, y al finalizarlo, ¿sí? En realidad, al año de finalizar las 6 sesiones, más el refuerzo que se hacía a un mes. Y se comparaba los cuestionarios y las respuestas en un mismo grupo para ver si un tratamiento fue efectivo, ¿sí? Dentro del mismo grupo, y por otro lado se comparaban los resultados entre ambos grupos para ver si un tratamiento era mejor que otro. ¿Qué es lo que encontraron los autores? Los autores encontraron que cuando comparaban, ¿sí? El grupo control, que era el que recibía el tratamiento habitual sin la neuroeducación y sin la actividad física guiada, ¿sí? Lo que encontraron es que aquellos que habían recibido el tratamiento con neuroeducación y actividad física tenían una mejoría muy marcada y estadísticamente significativo en todos los cuestionarios que se realizaron, en todos los aspectos de la fibromialgia. ¿Sí? Y lo que se vio cuando comparan con otros estudios que estudian, por ejemplo, fármacos o actividad física individual, es que la diferencia es muy marcada también con
respecto a esos estudios. Es decir, que hay un beneficio grande del tratamiento que se está planteando. No solamente eso, sino que a veces pasa en medicina que cuando se hacen estos estudios se hacen por un tiempo prolongado y se hacen en condiciones que después es difícil para el paciente o para la persona mantenerlos, ¿sí? Por eso es importante estudiar no solamente cuando finaliza o durante el estudio, sino qué pasa una vez que se terminó, alejado, ¿sí? En este caso, sí, se ve que la mejoría es intratratamiento, intraestudio y al año de haber finalizado el tratamiento mencionado, de esas 6 semanas. Por lo cual, la mejoría en todos los aspectos no solamente se ve al finalizar el estudio, sino que se mantiene incluso un año después de haber terminado el estudio. Por otro lado, cuando analizan los pacientes que estaban dentro del grupo que no había recibido tratamiento y que recibía un tratamiento convencional, ¿sí? Notaron que la mejoría era mucho menor, como ya mencionamos, pero quizás y más importante también es que algunos de los pacientes en el grupo de tratamiento convencional no solamente no mejoraba tanto, sino que empeoraba a lo largo del estudio y tenía más dolor o más limitación para realizar actividades de la vida diaria. Mientras que en ninguno de los pacientes que estaba en el grupo que recibió neuroeducación y actividad física guiada pasó esto de que empeore a lo largo del estudio. Y finalmente, y esto es sumamente importante, ¿sí? Estos pacientes tenían fibromialgia y cumplían criterios, unos criterios clasificatorios, que no importa mencionarlo, ahora es demasiado técnico, pero se los estudiaba y todos los pacientes que entraban cumplían criterios de clasificación para fibromialgia, ¿sí? Al finalizar el estudio, al año, ¿sí? Después de haber realizado todo esto, casi el 50% de los pacientes que habían recibido neuroeducación y el tratamiento con actividad física habían dejado de cumplir criterios para fibromialgia, ¿sí? Esto es sumamente importante y ningún tratamiento hasta el momento ha mostrado esto, ¿sí? Esto es un poquito el estudio, estos son los resultados. Desde ya que es un estudio aislado, ¿sí? Viene sumándose al resto de los estudios que ya hemos comentado y a todas las cosas que están viendo con la doctora Lunick, pero verdaderamente, y esto es para destacar el rol y la importancia que tiene lo que hace, lo que hace el grupo de calidad de vida, la neuroeducación a la educación en neurociencia del dolor, más la actividad física guiada por personas experimentadas, ¿sí? Da resultados mejores y está mostrando resultados mejores que las terapias farmacológicas o la psicoterapia por sí solo. Entonces, esto es un poquito lo que quería mostrarles, ¿sí? Y ahora dejo abierto por si quieren hacer alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario. No, muy claro, Diego, lo suyo, ¿eh? Es decir, el panorama es así para que el paciente se pueda ubicar ante la fibromialgia y cómo actuar. Creo que ese fue tu objetivo o su objetivo, doctor, perdón. Exactamente, exactamente. Si la idea es ir mostrando esto para que vean que todo lo que hacen desde hace tiempo, recién ahora está empezando a conocerse y a demostrarse con evidencia científica. Sí, a veces pasa eso, el conocimiento popular tarda mucho tiempo en demostrarse con evidencia científica, y esto que vienen haciendo desde ya hace más de 10 años seguro, no sé bien cuánto hace que están, esto hoy se está demostrando con evidencia científica, y esto que hacían los investigadores en cada una de las sesiones es lo que se hace cada miércoles desde hace tiempo, tanto en lo teórico como en la parte de actividad física. ¿Sí? Porque, Diego, una pregunta le hago. Sí. Hay entre fibromialgia y no fibromialgia, que es un poco lo que quisiste explicar, ¿no es cierto? Es muy delgada la línea, ¿no? Como comenté, el diagnóstico de Por eso fibromialgia es complejo. lo digo.
Es complejo. Es muy Es un complejo. límite. Sí, es delgado y a veces lo que sucede es que personas que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea, que tienen lupus, que tienen otras enfermedades, también tienen asociado fibromialgia. ¿Sí? Y esto lo importante de entender esto es que esta terapéutica, el conocimiento del dolor, no solamente beneficia al paciente que tiene fibromialgia, sino todo paciente que tiene dolor crónico, independientemente del origen, esto lo beneficia porque muchas veces es el cerebro mismo que hace que se perpetúe el dolor y a veces contribuye a la generación del mismo. ¿Sí? Claro, claro, eso. Sí, sí. Este, yo no tengo fibromialgia, pero tengo otras cosas asociadas que me sirve todo esto. Claro. Ahí, Eh,